Bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Queremos felicitar a todos los padres ¿verdad? Y las personas que pudieron celebrar junto a ellos en el día de hoy. En particular, ¿verdad? Felicitamos a los padres que han estado presentes para sus hijos y que no han faltado, ¿verdad? Y eso es importante, que estén en las vidas de sus hijos. Hoy vamos a hablar sobre un tema, ¿verdad? Que a la gente quizá le da un poco de repelillo hablar, y vamos a hablar de la policía. Y de la policía, de la inseguridad, de lo que es, ¿verdad? Cuáles son los derechos que tenemos. Tenemos un derecho a la seguridad, tenemos que tener la seguridad de nuestros derechos. Así que vamos a hablar de varias cosas, pero inicialmente vamos a comenzar con la Policía de Puerto Rico. Hoy pues vamos a empezar con la Policía de Puerto Rico. ¿Y qué tenemos que decir de la Policía de Puerto Rico? Pues para saber qué es la Policía de Puerto Rico tenemos que comenzar con los orígenes de la Policía de Puerto Rico. Y la Policía de Puerto Rico viene de una historia militar. Y eso tiene mucho sentido, y cuando uno hace el análisis de lo que ocurre actualmente con la policía, pues sabemos que ese origen militar de la policía es parte de la explicación de por qué tenemos una policía como la que tenemos hoy, que está... ¿No se escucha? Vamos a ver. ¿Por qué tenemos una policía? Déjame ver si es el volumen acá. A ver si Wildiana nos dice si se escucha. Bueno, voy a seguir, pero quisiera saber si se escucha o no, ¿verdad? Para no tener que empezar de nuevo. Sí, ok. Pues parte de lo que tenemos que tomar en consideración sobre lo que es la policía en estos momentos, pues es el origen cuasi militar de la policía, o completamente militar de la policía. Luego de la invasión de 1898, 25 de julio de 1898, se decreta un gobierno militar. Y ese gobernante militar de nombre, y lo estoy buscando por aquí, adiós, ¿dónde rayos yo anoté eso? Ajá. El primer gobernante militar, Guy V. Henry, nombra al coronel Frank Tetcher para que organice la policía de Puerto Rico. Así que vemos que es una creación de un cuerpo que está basado en la milicia. Así, el 21 de febrero de 1899 nace formalmente la Policía de Puerto Rico. Y la Policía de Puerto Rico nace con unos objetivos. Inicialmente esos no son los objetivos, pero actualmente los objetivos de la Policía de Puerto Rico son el servicio a la ciudadanía, la prevención de delitos y el esclarecimiento de los casos. Es importante, ¿verdad?, que tengamos presente cuál es el propósito de la policía actualmente. Cuando hablamos de la policía y cómo funciona en estos momentos, pues tenemos que conocer las divisiones, ¿verdad? Algunas de las más conocidas son la División de Operaciones Tácticas, la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, el Cuerpo de Investigaciones Criminales, robo a bancos, crimen organizado, drogas, las Fuerzas Unidas de Acción Rápida, ¿verdad?, lo que se conoce como FURA, y la policía motorizada. También dentro de la policía, y esta es una de las cosas que deberíamos evaluar, existe la Superintendencia de Responsabilidad Profesional. La Superintendencia de Responsabilidad Profesional es ese cuerpo que está dentro de la policía. Está tan dentro de la policía que está en el piso 10 del cuartel general de la policía, que evalúa
las actuaciones de los policías cuando se presentan quejas. Actualmente se le ha cambiado un poco el nombre y lo estaba buscando ahorita porque decía que atiende quejas y elogios. Pero realmente las veces que yo he ido al piso 10 es para presentar una queja sobre el comportamiento de algunos agentes de la policía. Y tendría que decir, ¿verdad?, que las personas que están en el piso 10, en la Superintendencia de Responsabilidad Profesional, son realmente unas personas profesionales, pero son policías todavía. Y parte de lo que tenemos que evaluar es la falta de un cuerpo civil que fiscalice las actuaciones de la policía. Y yo entiendo que la superintendencia, a pesar de las buenas intenciones que tengan algunas de las personas que allí laboran, pues no cumple cabalmente con las exigencias de supervisión de la policía, sobre todo porque las quejas y las querellas se resuelven con un tiempo terrible, ¿verdad?, de duración. De las primeras que yo presenté fue en el 2017 y se supone que está la investigación en estos momentos terminada, esperando porque el superintendente la evalúe, y eso no ha ocurrido al momento. En ese caso también presentamos una querella policíaca sobre la actuación de un oficial de la policía, es más, Carlos Casado Forti, ¿verdad? Voy a decir el nombre, que agredió a una estudiante durante una manifestación en abril de 2017. Pues vemos cómo la policía en su origen militar ha continuado con unas prácticas que no son las que verdaderamente garantizan los objetivos de la policía. El servicio a la ciudadanía incluye el tomar las quejas, el tomar las querellas, y sabemos que bajo la reforma de la policía, uno de los asuntos principales es que en la policía no se recopilan las querellas. Y esto uno pensaría, bueno, con la reforma se resolvió. Pues no, todavía tenemos instancias y todavía nos llegan, ¿verdad?, quejas de que la policía no toma las querellas. En casos, por ejemplo, de fraude financiero, no toman las querellas. En los casos típicos donde no se toman las querellas son los casos de violencia doméstica. Así que la policía, a pesar de que lleva bajo un régimen de reforma aproximadamente desde el 2012-2013, ha avanzado muy poco en la mejoría, ¿verdad?, de la policía como cuerpo. Y entonces tenemos que, más allá de evaluar lo que es la policía en sí, tenemos que evaluar el asunto de seguridad, que es el asunto que está detrás, ¿verdad?, del propósito de la policía, de uno de los propósitos principales de la policía, ¿verdad?, es garantizar la seguridad. Pero esto no ocurre y tenemos que evaluar qué otras alternativas existen a la policía. La policía, a mi entender, ya entra cuando hay una situación, cuando ya ha ocurrido el acto que tratamos de prevenir. Siempre tenemos que enfocar en el aspecto de prevención. Y el aspecto de prevención de la criminalidad en general está vinculado a otra serie de asuntos que no están relacionados a la policía. Estamos hablando del tipo de sociedad donde vivimos, los niveles de desigualdad, la falta de acceso a la justicia, la falta de acceso al trabajo, la falta de garantía de los derechos humanos de todas las personas. Que redundan, ¿verdad? Y no podemos establecer una diferencia sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿verdad? Sabemos que esa dicotomía es completamente falsa,
que no hay personas completamente buenas ni personas completamente malas. Las personas somos imperfectas, ¿verdad? Y todos cometemos errores en mayor o menor grado, pero todos cometemos errores. No existe alguien completamente bueno ni completamente malo. Hay muchas imperfecciones y eso es parte de la condición humana. Así que cuando hablamos de seguridad, podemos mirar hacia otros espacios, podemos hacer otros tipos de análisis y entonces vamos a hablar de qué es la seguridad, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de la seguridad? Y tenemos que regresar nuevamente a los derechos humanos. Y la persona, cualquier persona, por el hecho de ser persona, debe tener como garantía una seguridad de su integridad física y emocional. La persona tiene que estar protegida y entendemos que el reclamo de seguridad está vinculado a una sensación de inseguridad que tenemos todos y todas en Puerto Rico, dependiendo de nuestra situación. Algunas personas están en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor inseguridad. Vamos a pensar, por ejemplo, en las personas que están sin techo, en poblaciones vulnerables o que no pueden defenderse por ellas mismas, como por ejemplo los niños, los menores de edad. Y las personas muy mayores de edad que también están en una posición de vulnerabilidad mayor. Así que el concepto de la seguridad, y voy a estar citando bastante de una lectura que a mí me gusta mucho y pondré algún link luego que termine la grabación, se llama Seguridad, propuesta para una vida sin miedo y sin violencia, con respeto a los derechos humanos. Y la autora se llama Lolita Anillar de Castro. Aquí, en esa lectura, la autora hace un buen análisis sobre la relación que existe entre los medios de comunicación, el poder económico y el poder político en lo que es la construcción del miedo. Y me parece que el análisis es muy certero y muy aplicable a Puerto Rico y también a partes de los Estados Unidos, de cómo se maneja el asunto de informar lo que es la criminalidad, ¿verdad? Vemos que ese aspecto de nuestra sociedad en los medios de comunicación, y voy a hablar específicamente del Nuevo Día, está encajado, ¿verdad?, en una sección que se llama Policía y Tribunales, como si no hubiesen otros aspectos adicionales que analizar sobre el concepto de seguridad. Parte del análisis que debemos hacer en cuanto a la seguridad es asumir ese reclamo, que es un reclamo válido de todas las personas, para que la seguridad se vea enmarcada en el respeto a los derechos de las personas, el respeto a los derechos humanos. Cuando hablamos de inseguridad, muchas veces nos enfocamos en elementos técnicos, en la lucha contra el crimen, en dar más recursos a la policía, en dar más herramientas, más armas, más, ¿verdad? Esa cuestión técnica, y fallamos en otros tipos de análisis que son mantener espacios de debate, espacios de conversación sobre la sociedad donde vivimos y el sistema de justicia penal. No podemos hablar de prevención del crimen ¿verdad?, sin hablar de lo que es el sistema correccional. ¿Y qué es lo que promueve el sistema correccional? Que en muchas ocasiones es contrario a los preceptos de nuestra Constitución, que indican que el objetivo del sistema correccional debe ser la rehabilitación de la persona que ha llegado ahí, para que esta persona a su vez pueda reintegrarse
a la sociedad y que la sociedad, ¿verdad? La persona y la sociedad, ambas partes estén protegidas, ¿verdad? Y seguras. Escuchamos una queja permanente de la gente. Y cuando hablamos de la gente, estamos hablando de todo tipo de personas, de que hay esa sensación de inseguridad, de que las personas no se sienten seguras caminando en las calles. Incluso algunas personas no se sienten seguras en sus casas y por eso ponemos, ¿verdad?, rejas en las casas para darnos una sensación de mayor seguridad. Y esta sensación de inseguridad es muy bien utilizada por los gobiernos y los candidatos a la gobernación como caballito de pelea. Yo voy a darle más recursos a la policía, yo voy a incrementar el número de policías, voy a abrir más cuarteles. Pero realmente ese es un discurso vacío porque los recursos que necesita la policía en términos de personas, en términos de facilidades, no son los recursos que verdaderamente llegan a la policía. Sabemos que, por ejemplo, con la Ley 7, todo el personal civil, o casi todo el personal civil que laboraba en los cuarteles de la policía fue eliminado, porque hubo un despido de aproximadamente 30,000 empleados públicos. Así que ahí se fue la persona que estaba en el counter frente a los cuarteles, cogiendo las llamadas, distribuyendo a qué oficial le va a designar qué. Hay un robo de una billetera, hay un escalamiento en otro lugar, pues eso lo atiende la gente tal, ese lo atiende la división tal. Hay un robo de una propiedad, pues vamos a ver el CIC de propiedad, ¿verdad? Esa persona que hacía esa distribución y que llenaba, ¿verdad?, cualquier papeleo que hubiese que llenar, fue eliminada mediante la eliminación de personal y empleados públicos a través de la Ley 7 de 2009. Que luego también con la Ley 60 ay madre, se me fue, no sé si es 64, 65, 66, que es bajo Alejandro García Padilla, también hay un despido adicional de empleados, pero ese corte primero fue el de la Ley 7 de 2009. Así que, ¿cómo le damos recursos a la policía? Los recursos verdaderos, ¿verdad?, que necesita la policía, una persona que coge el teléfono, una persona que atienda a otra al momento de coger la querella, que le diga, sí, yo voy a llamar al oficial para que coja su querella, etcétera. No solamente eso, pues eso no está. Tampoco existen, ¿verdad?, suficientes facilidades de movilidad de los policías, y estoy refiriéndome específicamente a las patrullas. Hay cuarteles que tienen una sola patrulla y esa queja la escuchamos de los agentes de la policía constantemente. Incluso cuando las personas llaman al cuartel de la policía, pues allí la contestación es no tenemos una patrulla. La patrulla salió a investigar uno de los casos y no sabemos cuándo vuelve. Así que sabemos, ¿verdad?, que la justicia lenta no es justicia. La justicia tiene que ser rápida y efectiva. Así que esos recursos como personal para que atienda las labores civiles dentro de la policía, las labores que no requieren, ¿verdad?, un entrenamiento como el que requiere la policía, pues esos recursos deberían ser devueltos a la policía porque eso redunda en un mejor servicio a la ciudadanía que hace llamadas y entonces tiene una persona que efectivamente le va a contestar, que le va a dar una orientación, que va a tramitar su queja y ¿verdad? Pues tenemos un mejor servicio. También los materiales, ¿verdad?, de trabajo que necesita el policía. El policía necesita una patrulla donde moverse, necesita unos uniformes adecuados, necesita que se le cambie el chaleco antibalas cada cierto tiempo. Esos son, ¿verdad?, recursos que entendemos que son correctos que se le provean a la policía. Si vemos los presupuestos de la policía, que ahora está nuevamente en un departamento sombrilla que se llama el Departamento de Seguridad Pública o el DSP, pues están rondando, ¿verdad?, en aproximadamente
1 billón más o menos le voy a decir un momento. El asunto es que si uno ve el presupuesto de la policía y lo comparamos con otros presupuestos, como por ejemplo el presupuesto de la Escuela de Artes Plásticas, que a mi entender, ¿verdad?, sería uno de los renglones que tenemos que reforzar para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra sociedad y ofrecer oportunidades educativas y de trabajo para las personas. Vemos el presupuesto de la policía y el presupuesto de la policía dice que es, yo no sé si es 1.140.699, 699. Ese es el de la policía, el propuesto, el presupuesto propuesto. Sabemos que eso todavía está bajo examen. Se supone que llegue a la legislatura para que ahí se examine ese presupuesto. Pero compare ese 1.140.699 con el presupuesto de la Escuela de Artes Plásticas, que antes era 27.724 y ahora es 4.467. Y vemos, ¿verdad?, cómo los presupuestos del Instituto de Cultura, del Instituto de Estadísticas, el Instituto de Estadísticas tiene un presupuesto de 1.846. ¿Cómo es posible que tengamos esos presupuestos tan bajitos para gestiones importantes de nuestra sociedad? Para gestiones que tienen la función de prevenir, ¿verdad?, prevenir la criminalidad, la comisión de delitos, brindando oportunidades de educación, de empleo. El Instituto de Estadísticas es vital para nosotros poder tomar decisiones informadas en el gobierno, para poder saber qué cosas no están funcionando bien y mejorarlas, qué cosas necesitan mayor inversión gubernamental y mejorarlas. Así que ante esa sensación, ese sentido de inseguridad de la gente, que es aprovechado por el gobierno en componenda con los medios de comunicación y otros sectores, ¿verdad?, que tienen ese monopolio del poder, lo que es el poder económico, lo que es el poder político, no descansa en mantener ese relato del miedo y esa sensación de inseguridad para tener un control social. Y entonces ahí tenemos que mirar el concepto de la seguridad como un concepto mucho más amplio. Tenemos que ver la seguridad como también parte de ese componente de la seguridad es la seguridad ambiental, es la seguridad de la salud, es la seguridad alimentaria, es la seguridad jurídica, es la paz, ¿verdad? Todos esos son componentes de la seguridad. Y sabemos que no puede haber seguridad sin desarrollo humano, sin respeto a los derechos humanos y sin acceso a los bienes y servicios que necesita la gente. Sin acceso a la justicia no podemos tener seguridad. Y tenemos que recordar que, por ejemplo, ¿verdad?, y el trabajo que hace una organización como A la Paz, que trabaja por los derechos de las víctimas de delitos, uno de los reclamos principales es que los casos no se esclarecen, que nunca las personas pueden tener la tranquilidad de saber qué fue lo que pasó con su familiar asesinado, quién era la persona responsable. A veces se enteran, ¿verdad?, por cosas que se comentan, ¿verdad?, en otros espacios sociales. Pero es sumamente triste que uno de los objetivos, de lo que se supone que sean los objetivos de la policía, no se esté cumpliendo, y es el esclarecimiento de casos. Y eso ya va más bien al espacio investigativo, al rol investigativo, que requiere reforzarse en términos de los recursos que se necesiten para que se esclarezcan los casos. Sabemos que los casos cuando llegan a los tribunales muchas veces están mal trabajados,
no están protegidas las escenas, ¿verdad? Que eso es un asunto bien básico del aspecto investigativo criminal. Se pierden los testigos, no hay suficiente personal para hacer las investigaciones y eso resulta en que los casos se caen en los tribunales, se acusa a la persona incorrecta, ¿verdad? Y lo que queremos en el sistema de justicia criminal es que al menos la persona que cometió el delito que sea esté sujeta a responder y sea la responsable, no otra persona, ¿verdad? Así que ese sentimiento de inseguridad que no se está trabajando de una manera integral, que solamente se trabaja a través del aparato represivo de la policía y del control social que puede generar todo el discurso político, económico y mediático, ¿verdad?, en las personas, pues nos deja sin unas soluciones. Vivimos en unos espacios que no son seguros para las mujeres, no son seguros para los niños, no son seguros para los jóvenes, ¿verdad? Que son asesinados en muchas ocasiones por asuntos vinculados al narcotráfico. No tenemos esa seguridad. El trabajo que hace la policía quizá no está bien dirigido. Y ahí tenemos que entrar en uno de los componentes más importantes de hablar sobre la policía, de revisar lo que es la policía y el concepto de la policía. Uno de los aspectos que está tomado en consideración en la reforma de la policía, pero que todavía no está funcionando. Y es el aspecto de la ascensión de rango basado en méritos, basado en exámenes y evaluaciones, no basados en amiguismo ni en asuntos políticos, que es lo que ocurre constantemente. Véase, el actual superintendente de la policía, Henry Escalera, quien no tiene ni siquiera el respeto de muchos agentes en la policía y de las asociaciones de los policías tampoco, porque esa es una persona que no ha llegado ahí por los méritos, por su capacidad de liderazgo, por ser un conocedor de las técnicas investigativas más al día. No, es una persona que está allí por razones estrictamente político-partidistas, porque además es un sello de goma de lo que ha sido la gobernadora, y tanto en su función actual de gobernadora como cuando era secretaria de Justicia. Así que tenemos a esa persona que no tiene los méritos para estar ocupando la posición que ocupa. Y eso se replica en muchos otros espacios. Por ejemplo, en los cuarteles de la policía hay ¿verdad?, oficiales de mayor rango quienes están encargados ahí, pero los oficiales de menor rango tienen que, al llegar, acatar, ¿verdad?, las normas y la manera en que opera ese cuartel, que puede ser a veces muy arbitraria. Yo recuerdo el caso de una mujer policía jovencita que fue a mi oficina y ella estaba experimentando, entre otras cosas, un patrón de hostigamiento sexual dentro de ese cuartel. Una joven muy inteligente que además era más conservadora, ¿verdad? Y muy religiosa, y cuando llega a ese cuartel, pues enfrenta una serie de dinámicas que son sexistas, que hay mucho componente o contenido sexual con el cual ella no está de acuerdo, y luego enfrenta un patrón de hostigamiento. Y eso choca con el propósito de la reforma de la policía, que establece que las personas tengan una mejor preparación, estén, ¿verdad?,
estén adiestradas en las últimas técnicas en garantizar la seguridad respetando los derechos humanos. Pero una vez llegan a los cuarteles, están estos policías viejos que están acostumbrados a hacer las cosas no como lo propone la reforma de la policía y no respetando los derechos humanos de las personas, y estos nuevos policías que vienen con un mejor adiestramiento, ¿verdad? Con una sensibilidad mayor, pues chocan con esa pared de enfrentarse a estilos viejos que tienen que acatar. Y una vez dentro de la policía, pues se dan esas dinámicas de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Formar unas claques y taparse y defenderse. Ese es uno de los asuntos, ¿verdad? Que todavía no se ha podido solucionar. Vamos a hablar sobre específicamente cómo la radio, la televisión, la prensa escrita y las experiencias personales son las que contribuyen, según nos propone Lolita Anillar, contribuyen a esa creación del miedo. Los medios de comunicación son posiblemente los mayores responsables de crear unas realidades en nuestras cabezas, ¿verdad? Pensamos y vemos el mundo muchas veces a través de lo que nos traen los medios de comunicación. Los medios de comunicación diversos, ¿verdad? Vamos a incluir ahora también la información que consumimos a través de las redes sociales. Así que esa construcción de la realidad puede ser una construcción excluyente y selectiva, ¿verdad? Vemos como cuando los medios de comunicación están hablando o reportando sobre incidencia criminal, construyen unos relatos, ¿verdad? Convierten en acontecimientos sucesos que quizá no deberían estar en las noticias. También con el objetivo, yo no puedo llamarle más que inhumano, ¿verdad? De vender como mercancía, como objeto de consumo, situaciones violentas, situaciones de tragedia, pues se banaliza, se hace, ¿verdad? Se minimiza el componente humano y la gravedad de las situaciones con tal de vender una noticia. Y eso aumenta en las personas la sensación de inseguridad. Y eso también pone a la policía en una situación, a los agentes de la policía, de tener que responder a esa sensación de inseguridad. Y entonces ahí tenemos que hacer una diferencia también, porque no es solamente que haya una sensación de inseguridad, es quién tiene la sensación de inseguridad. Vamos a poner, por ejemplo, cuando en la Milla de Oro, para las protestas, en la Fortaleza, para las protestas, frente al Capitolio, para las protestas, se instalan vallas de seguridad. Así que la policía protege la sensación de inseguridad de ciertos sectores, no protege la seguridad de los barrios, ¿verdad? De las barriadas, de las parcelas, no. Esas personas tienen que vivir la inseguridad sin esperar nada, ningún favor o gestión de la policía. Así que se reparte esa seguridad según la clase o el sector que lo esté requiriendo. Pero el consumo del miedo y de la inseguridad trasciende todas las clases sociales. Unas personas están en una situación de mayor inseguridad que otras, ¿verdad? Una persona que vive cerca de un lugar donde hay tiroteos, ¿verdad? Tiene una sensación de inseguridad que es válida. Pero ¿cómo atendemos la situación? ¿Cómo atendemos, ¿verdad? La proliferación de las armas ilegales? Lo atendemos solo en sectores, ¿verdad?, que pueden financiar seguridad privada.
lo atendemos solamente en sectores que pueden establecer unos sistemas de control de acceso. Pero esa persona que vive en un lugar donde no hay seguridad privada, donde no hay sistema de control de acceso, tiene que estar destinada a vivir en esa inseguridad, a escuchar tiros todas las noches. Pues yo entiendo que eso es bien injusto. Y esos son los asuntos que tenemos que discutir. ¿Dónde estamos destinando los recursos de seguridad? Y ya eso es cuando no hemos trabajado con la prevención. Y la prevención se trabaja, ¿verdad?, con la garantía o la seguridad de los derechos de las personas. Así que a la vez que la persona tiene un derecho a la seguridad, también tiene que garantizarse la seguridad de los derechos. O sea, que todos los derechos, la educación, las escuelas, las maestras, los servicios de salud, que una persona pueda acceder a servicios de salud, que no se quede sin un plan médico, ¿verdad? Y para eso es que nosotros proponemos un sistema de salud universal, que no haya una sola persona sin plan médico. Los derechos a tener la posibilidad de un trabajo, a tener vivienda, esas son las cosas que nosotros tenemos que garantizar en la sociedad para que sea una sociedad menos violenta y para que sea una sociedad más justa para todas las personas. En la medida en que caminamos todos sin dejar a nadie atrás, sin excluir a ninguna persona, tenemos una mejor sociedad, y esas son maneras de atender la seguridad. También dentro de la manera en que se publican las noticias, sobre todo las noticias ¿verdad?, de crímenes, etcétera, hay en la manera de informar una mezcla de lo que es lo real con lo imaginario, y eso produce, ¿verdad?, una mitificación, y eso se refiere realmente a que el relato se crea, se descontextualiza, ¿verdad?, y se presentan unos aspectos mientras se ocultan otros aspectos. Así que no tenemos todos los criterios, ¿verdad?, todos los componentes de la información. Ya, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que hay un propósito comercial en la manera en que se reportan, ¿verdad?, los crímenes, en la manera en que la gente consume, a veces de manera morbosa, todo lo que tiene que ver con policía y tribunales y criminalidad. Y esa manera de reportar, que no es una manera inocente, es una manera dirigida, que está interconectada con aquellos espacios de poder político y económico, lo que hace es que convierte a la noticia en una forma de control social. Y de esa manera, pues también alimenta los sentimientos de inseguridad que tienen las personas. Así que una vez se pone también el énfasis en la cuestión de los delitos, pues se olvidan o se dejan a un lado otros problemas, posiblemente los problemas que verdaderamente tenemos que resolver como sociedad. Hay también todo un componente que está vinculado a la seguridad, que es un componente económico. Y ahí vemos cómo no solamente la policía, sino todas aquellas industrias, ¿verdad?, y compañías que venden los artefactos que necesita la policía. Los artefactos que uno puede entender que son válidos, ¿verdad?, sus chalecos antibalas, pero la industria armamentista, ¿verdad?, toda la industria que también está vinculada a la encarcelación de personas, al sistema carcelario, la producción de comida y otros servicios que necesitan las personas privadas de libertad. Así que
ese componente económico es parte de esa mezcla que tenemos en la olla, que tiene que ver con la seguridad y con las sensaciones de inseguridad que puede tener la gente, que hacen que reclame por mayor seguridad. Así que se mueve la economía, se mueven los intereses de ciertos sectores poderosos a través de la construcción de la sensación de inseguridad, del miedo que tienen las personas, y en muchas ocasiones no se atienden las verdaderas causas, no se dan los recursos que verdaderamente necesita la policía para atender la seguridad de todas las personas al margen de dónde estén ubicadas, de su condición social, de su clase social, de la raza, que es un componente importante y por el cual se le ha criticado mucho a la policía, no solamente a la policía de los Estados Unidos, sino a la policía de Puerto Rico. ¿Y qué opciones tenemos ante este panorama, verdad? Pues primero, lo que hablamos ahorita, tener estos debates, tener estas conversaciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo nosotros pensamos una sociedad segura? ¿Cuáles son nuestros anhelos de lo que debe ser una sociedad? ¿Verdad? Y ahí uno pensaría que esa sociedad debe garantizarle todos los derechos básicos, las necesidades básicas a las personas. Es una sociedad donde la persona pueda desarrollar sus proyectos de vida en paz, libre de discrimen, y donde el gobierno garantice los servicios necesarios para las personas. Así que yo creo que esa es la sociedad segura a la cual nosotros aspiramos. Una sociedad donde el servicio de energía eléctrica, por ejemplo, esté garantizado, donde nuestras calles estén iluminadas para evitar que la gente atropelle a transeúntes, ¿verdad?, a peatones. Una sociedad que no solamente esté interesada en proveer seguridad a ciertos sectores, excluyendo a grandes sectores de la población que quedan, ¿verdad?, quedan a su suerte, y a la vez que se invierten grandes recursos gubernamentales que pagamos los contribuyentes y las contribuyentes en protección de los grandes intereses y de sectores privilegiados. Hay que trabajar en un concepto de seguridad que sea mucho más amplio, que se atienda el aspecto de prevención como asunto central. No queremos, ¿verdad? Si atendemos el aspecto de prevención, no tendríamos que invertir tanto en ya el asunto de atender la criminalidad. Si la prevenimos, no tenemos que atender la criminalidad, no tenemos que destinar tantos recursos a la policía. Tenemos que invertir estos recursos en otros aspectos que realmente mejoran la sociedad y que garantizan una mayor seguridad social. Y estamos hablando de educación, estamos hablando de deportes, estamos hablando de cultura, de recreación, de trabajo, de salud. Ahí es que deben estar las mayores inversiones del gobierno para prevenir la criminalidad. También tenemos que adoptar un discurso que no criminalice a las personas desventajadas. Una persona en una condición desventajada no tiene que acabar en una vida delictiva, ¿verdad? Eso no es así. Sabemos y, ¿verdad?, acabamos de tumbar un gobierno, el gobierno de Ricardo Rosselló, que estaba lleno de delincuentes y no eran personas en una situación desventajada, ¿verdad? Eran unas personas en una situación muy privilegiada, cometiendo el peor de los crímenes, que es la corrupción, que es el que afecta a mayores sectores de la sociedad. No podemos comparar una persona que se roba algo en un supermercado, que tiene un efecto, ¿verdad?,
específico en ese supermercado que una persona que desvía fondos para comprar, no solamente fondos, para comprar unas pruebas y desviar 19 millones de dólares, 38 iban a ser. Y ese es el verdadero crimen, el que desvía los fondos que necesitan las personas para los servicios. Ese es el verdadero crimen, y usualmente los peores crímenes están cometidos por las personas en situaciones de privilegio, en situaciones de poder político y económico. Así que no podemos seguir criminalizando a la gente. Tenemos que garantizar, ¿verdad? Y ahí Marisa nos dice, condiciones reales, condiciones dignas de trabajo. Hoy mismo, ¿verdad? Estas conversaciones que uno tiene el Día de los Padres, que acaban siendo bastante políticas, y cómo mejoramos la sociedad, etcétera. Hoy mismo estábamos hablando de cómo la reforma laboral ha cambiado el panorama de trabajo, o ha exacerbado, realmente empeorado el panorama de trabajo para los jóvenes que tienen que coger 2 y 3 trabajos para, ¿verdad?, satisfacer y cumplir con satisfacer sus necesidades y cumplir con las obligaciones. Vemos cómo realmente parte de las cosas que hablamos fue que necesitamos que el gobierno nuevamente promueva y cree las políticas públicas necesarias para garantizar que los trabajos a tiempo completo sean la norma y no la excepción, que es lo que está ocurriendo en este momento. Eso es tan provechoso para el empleado como para su patrono, porque si una persona, ¿verdad?, si un patrono tiene un empleado que está a tiempo completo, que tiene un plan médico, que tiene unas condiciones de trabajo buenas, que tiene un salario digno, un salario que le da para vivir su vida, pues es un empleado que va a estar contento, que está saludable, que no falta, que produce para la empresa, que siente lealtad para la empresa, que si hay otros beneficios, bonificaciones, redistribución de las ganancias, pues también es parte de esa empresa. Mas sin embargo, si uno lo compara con un empleado que hace 4 horas en esa empresa, pero por esa misma razón el empleado no tiene un plan médico, tiene que hacer 2 part-time más para hacer 4 horas acá y 2 o 3 horas en otro, que está explotado, que llega cansado, que se enferma, que no, ¿verdad?, no tiene la posibilidad de ser productivo. Y estoy haciendo un análisis estrictamente para la percepción o el acercamiento de un empresario o un patrono. El acercamiento humano es que la persona puede tener un trabajo que no sea explotador, que tenga horas suficientes y un pago suficiente para garantizar sus necesidades básicas y para cumplir con sus obligaciones, y que tiene la posibilidad de tener una vida y un proyecto de vida. Eso no ocurre cuando una persona está estudiando y tiene 2 part-time. Realmente la vida es levantarse a trabajar y acostarse para volver a levantarse a trabajar, dormir unas horas para trabajar un segundo turno. Eso realmente no es vida, y yo creo que eso afecta a la sociedad en general. Así que una medida de garantizar la seguridad en la sociedad es mejorando la calidad de los empleos. Y ahí no hay inversión alguna en la policía, es mejorando la calidad de los empleos. Así que aparte de la garantía de lo que debe ser los trabajos, un trabajo bueno, fomentar que haya trabajos que impidan o que no que impidan, ¿verdad?, que promuevan que la gente se quede en Puerto Rico y no tengan que salir de Puerto Rico para hacer sus proyectos de vida, dejando familiares atrás, etcétera, no pudiendo trabajar para mejorar a Puerto Rico. Es parte de lo que tiene que hacerse para mejorar la seguridad.
aquí tenemos que trabajar con que la gente tenga sus necesidades básicas garantizadas. Al momento, con las ayudas existentes, lo que ocurre es que las personas tienen el mínimo para sobrevivir. Las personas tienen el mínimo de ayuda del PAN para poder comprar algún tipo de comida que pueda llenar la panza, que no necesariamente es la comida más saludable y que tendrá efectos a largo plazo en el sistema de salud de Puerto Rico, porque una persona que no está bien alimentada, que no tiene servicios de salud mental correctos, que no tiene una vivienda segura, que vive en un ambiente que no es sano, es una persona que va a acabar en el sistema de salud. Y sabemos que en Puerto Rico hay condiciones críticas, ¿verdad? Como las condiciones cardíacas, como la diabetes. Y eso acaba en haciendo un análisis estrictamente económico en que el gobierno tiene que gastar más. Así que la prevención, no solamente garantizando los derechos humanos de las personas, pero la prevención en términos de una buena alimentación, de un ambiente sano, haciendo un análisis bastante mezquino, ahorra recursos del gobierno, que deberían invertirse en otras cosas como la promoción del desarrollo económico, en establecer un plan de desarrollo económico para Puerto Rico que garantice el que la gente pueda quedarse en su país para hacer su proyecto de vida, trabajar y vivir cerca de sus familiares, si eso es lo que quiere hacer. Y también que permita que otras personas se vayan a explorar el mundo, pero no porque están expulsados, sino porque quieren hacerlo así. Hay otros asuntos que vinculados al tema de seguridad son importantes y son asuntos que el gobierno de Puerto Rico ha manejado terriblemente. Y es que aquí no hay una comunicación honesta con la gente. Y cuando hablamos de comunicación honesta, estamos hablando de que el gobierno informe con datos y de manera fundamentada, informe no obviando lo que no le conviene que se sepa, sino que tiene la gente el derecho a conocer qué es lo que está ocurriendo, incluso las cosas que no están funcionando, porque de la gente misma pueden salir ideas, pueden salir propuestas para mejorar la situación. Y eso no ocurre. Lo que vemos es un gobierno que, y lo hemos visto recientemente, legisla a puerta cerrada, que toma unas determinaciones importantísimas sobre la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y la gente que vive aquí, que no están sujetas a discusión pública, que la gente no puede participar en las vistas y que luego se aprueban porque sí, porque tienen los números y las aprueban porque pueden. Y esa no es la manera en que debe comportarse un gobierno. Un gobierno tiene que estar en constante comunicación con la gente. Y eso se hace también no solamente abriendo las puertas de la legislatura, sino brindando la información que la gente necesite. Y ahí estamos hablando de transparencia. ¿Cómo conseguimos los datos que fundamentan las decisiones del gobierno? ¿Cómo podemos ver los contratos del gobierno, ¿verdad? Y esos algunos sí los podemos ver. ¿Cómo podemos ver información que debería estar pública? Pues eso no es lo que ocurre aquí. Y eso requiere que se legisle, por ejemplo, una ley de información que permita que los ciudadanos soliciten información y que las agencias públicas brinden la información al ciudadano. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que organizaciones de distintos tipos tienen que estar reclamando continuamente que el gobierno dé una información que la debería brindar de manera voluntaria, no resistirse a darla y obligar a grupos a demandar para obtener esa información, ¿verdad? Estamos hablando de acceso a la información, estamos hablando de transparencia y de acceso a la información. Esas son maneras en que también mejoramos la seguridad
de la gente. Hay asuntos, ¿verdad?, que podrían trabajarse y son aspectos que no solamente voy a dar pocos ejemplos, pero hay aspectos que podrían trabajarse en espacios que lo necesitan como urgencia. Y estoy hablando específicamente de la escuela. Las escuelas necesitan, son posiblemente el filtro, ¿verdad?, que recibe todo de la sociedad. Las maestras y los maestros y los demás componentes de las comunidades escolares reciben todo lo que está viviendo la niñez y la juventud en Puerto Rico, todos los problemas sociales, todas las situaciones familiares que viven los estudiantes y las estudiantes. Y dentro de ese contexto, donde debe promoverse la educación variada y diversa, también pueden adaptarse unas estrategias para reducir la violencia, de maneras de reducir la violencia, como por ejemplo clases donde ¿verdad?, currículos donde se elaboren destrezas para el manejo de conflictos de manera pacífica. Esa es una manera que no tiene que ver con la policía y que no es parte de la estructura represiva, sino son maneras creativas de atender la gente, el respeto a la gente y el manejar los conflictos que vamos a tener durante todas nuestras vidas de manera pacífica, de mejores maneras de resolver nuestros problemas. También tenemos que pensar que uno de los objetivos principales del gobierno y de la gente, es un objetivo que tenemos, ¿verdad?, la gente y los grupos sociales, es el de reducir la desigualdad, en que las condiciones de vida de las mayorías de las personas sean unas condiciones más justas, en que no haya personas que tengan unos privilegios, unas exenciones y unos beneficios que no tienen las personas más desventajadas y que eso incremente su economía y su fortuna de manera injusta. Tenemos que trabajar por una sociedad que sea menos desigual, y lo que tenemos ahora mismo es que mientras hay gente que no ha recibido las ayudas del desempleo a pesar de haberlas solicitado desde marzo, hay gente, como decimos en la calle, guisando, y guisando bien chévere. Hay gente que dentro de esta situación de pandemia y dentro de las situaciones de desastres naturales, como por ejemplo los terremotos, han hecho mucho dinero, están haciendo propuestas, mientras que la gente no recibe el servicio directo. Y no hay ningún problema con que una persona presente una propuesta para brindar un servicio al gobierno. Siempre, ¿verdad?, proponemos que el gobierno debería brindar el servicio de manera directa. El problema ocurre cuando la persona está sobrefacturando por el servicio, porque cada vez que se cobra de más un servicio, el que sea, es menos servicio es lo que llega a la gente. Y ese es el problema de la corrupción. Ese es el problema que tenemos. Si el dinero estuviese bien administrado, bien gastado, gastado de manera comedida, no contratos a personas que perdieron, ¿verdad?, los puestos electivos. Estoy hablando de contratos de asesoría y de consultoría, y estuvieran dirigidos a brindar los servicios, estrictamente los servicios que necesitamos, tendríamos una mejor sociedad. Si todo ese dinero se utilizara en promover un plan de desarrollo económico que debería ser discutido con la sociedad, no un plan de desarrollo económico que venga de arriba, de los sectores de poder, hacia abajo, hacia los sectores más vulnerables, sino un plan que se discuta de manera horizontal. Esas son medidas de garantizar la seguridad, de garantizar verdaderamente la seguridad. La seguridad no la garantizamos con más policía, con más represión,
con más limitación de nuestros derechos fundamentales. Y aquí tenemos que tocar por encima la insostenibilidad del toque de queda. Realmente luego de la apertura del comercio, el toque de queda a las 10 de la noche es estrictamente una medida de control, una medida que ha establecido la gobernadora porque puede. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que retar lo que es el toque de queda. Ya no se sostiene y es realmente un ejercicio de control sobre nuestra libertad. Las personas somos responsables, podemos tomar nuestras medidas de seguridad, la seguridad, ¿verdad?, de nuestra salud, la utilización de mascarillas, lavarnos nuestras manos, medidas de higiene, que debemos seguir tomándolas porque sabemos que el gobierno no tiene un panorama claro de cómo ha afectado la pandemia a Puerto Rico. Todavía no tienen claro el número de personas positivas, ni ha tomado las medidas. Por ejemplo, yo no he visto un incremento en la limpieza de las calles, todo lo contrario. Vemos que las carreteras están sucias, llenas de basura, no se ha recortado en muchos lugares la maleza, no ha habido ningún tipo de limpieza en las carreteras, no ha habido medidas que esté tomando el gobierno para evitar el contagio y que haya un repunte en los casos, ¿verdad?, de coronavirus. Así que hemos hablado de varias alternativas que podríamos utilizar. Yo creo que, y esto es parte de las discusiones que se han dado en los Estados Unidos, ¿verdad?, de la revisión del presupuesto de la policía, del cuestionamiento de la existencia de la policía. Yo sobre eso tengo que decir varias cosas. Primero, que la policía debe repensarse como cuerpo, que no podemos seguir mirando un modelo militarizado de la policía, porque ese modelo ha ocasionado que grandes sectores de la población y que los sectores más marginados hayan sido víctimas de la brutalidad policíaca, que no hayan obtenido servicios de seguridad, el servicio de seguridad que necesitan, que se mantengan en una situación de inseguridad y que haya abusos por parte de personas que no están adiestradas, que están motivadas por otros aspectos que no están ni siquiera cercanos a servir a la ciudadanía. Y parte de lo que ocurre en la policía es la falta de formación en el respeto a la dignidad del ser humano y a los derechos humanos, y también esa falta de contacto con la realidad. Yo en ocasiones, ¿verdad?, utilizo la frase de que los policías están en una película y se la están viviendo, ¿verdad? Los jóvenes dicen, ¿verdad?, que está viviendo la movie. Pues así mismo están viviendo la movie, y uno lo puede ver cuando uno entra al cuartel de la policía, cuando uno ve la página de la policía de Puerto Rico. Les invito a mirar la página de la policía de Puerto Rico y observará que a excepción de una imagen donde hay una mujer policía hablando con una mujer y una niña, ¿verdad?, que parecería, ¿verdad?, que está en ánimo de servicio, el resto de las fotos son de divisiones especializadas con armas largas. En el cuartel de la policía, ¿verdad?, están esas fotos de los policías bajándose de los helicópteros con unos uniformes que parecen militares, y esa es yo diría que la formación, pero podríamos hablar también de lavado de mente de la policía, que está viendo en el otro un enemigo. Y si la policía entiende que los seres humanos son enemigos, pues van a comportarse como tal, ¿verdad? Y no van a respetar los derechos de la persona. Yo siempre he dicho que si un policía tiene que poner bajo arresto a una persona,
debe hacerlo de la manera que le ocasione el menor daño posible. No hay razón por la cual un policía tiene que arrestar a una jovencita en una manifestación, por ejemplo, en la cual se le tiran 4 policías encima, y recordemos, ¿verdad?, las rodillas en el cuello de George Floyd. Pues así mismo han hecho en las manifestaciones, se le han tirado 4 policías encima a una jovencita, y esa manera de arrestar de forma abusiva es lo que les hace perder el respeto ante la gente. Si el policía al momento de hacer un arresto lo hace de la manera mejor posible, sin ocasionarle daño a la persona arrestada, claro, velando por la seguridad de su seguridad y la seguridad de otras personas, pues ese policía se va a ganar el respeto de las personas que están viendo su modo de comportarse. Ahora, si un policía para hacer un arresto en un residencial público tumba 4 puertas, pues ese policía no se gana el respeto de la gente, al revés, lo pierde. Tiene que haber tenemos que rescatar, ¿verdad?, que el policía sea un servidor público, que esté motivado por el servicio a la ciudadanía, y el policía que no tenemos que dejar de ver la policía como un cuerpo militarizado que está en una escena de combate, y en una escena de combate todo el que no está con ellos es su enemigo. Esa manera de ver, ¿verdad?, esa función, pues realmente no contribuye a que tengamos una mejor seguridad. Todo lo contrario, contribuye a una mayor inseguridad, y a que en ciertos sectores llamar a la policía sea, ¿verdad?, llamar el peligro. Ahí pregunta alguien, ¿verdad?, que si yo creo en la reforma de la policía o en abolir la policía. Yo creo que la reforma de la policía, posiblemente por la burocracia, no ha funcionado. Tenemos exactamente los mismos problemas. Incluso en algunos aspectos, ¿verdad?, y los críticos de la reforma de la policía establecen que las maneras en que se trata de constitucionalizar actuaciones que nosotros entendemos que no deberían ser permitidas, como por ejemplo el uso de gas lacrimógeno y el uso de pepper spray en las manifestaciones. Abolir la policía es algo, yo creo que eso es algo que tenemos que discutir como sociedad. Si nosotros hemos vivido periodos de nuestras vidas donde no ha hecho falta la policía. Por ejemplo, dentro de las comunidades y dentro de nuestras urbanizaciones, no hizo falta la policía los primeros días después del huracán María. La gente se ayudó, las comunidades establecieron, ¿verdad?, unas estructuras, unos modos de operar. Pero sin duda que la policía tal y como está como ahora no funciona. Realmente representa en muchas ocasiones mayor peligro que una garantía de seguridad, que está parcializada hacia la protección de ciertos sectores o de ciertos derechos, dejando a un lado la protección de otros derechos y de manera discriminatoria. Todo eso subsiste. Y parte de la forma en que uno puede ir mejorando la policía, primero, repito, la discusión como sociedad de lo que es la policía. Debería haber unas vistas públicas sobre la policía. ¿Qué piensa la gente de la policía? ¿Qué piensa la gente de Mayagüez de la policía? ¿Qué piensa la gente de Peñuelas de la policía? ¿Qué piensa la gente de los residenciales de la policía? Yo no estoy hablando, y ¿verdad?, ahí veo a José Echevarría, dice que abolir a la policía es una locura.
No, yo lo que creo es que debe discutirse, debe haber una discusión social sobre el propósito de la policía. Debe haber una desmilitarización de la policía, en eso sí lo tengo muy claro. Y los voy a mostrar por qué, y para mostrar por qué debe desmilitarizarse la policía me tengo que poner unos guantes. Y le voy a mostrar por qué no deben destinarse fondos de la policía para ciertas cosas. Y estos guantes están medio matados. Voy a buscar por aquí. Voy a acercar una bolsita para decir en qué no debe invertir la policía. Y me puse los guantes, pues estas cosas pican todavía. Les estoy mostrando artefactos que fueron recuperados de las manifestaciones del verano de 2019. Y aquí, ¿verdad? Pueden observar esto que es, ¿verdad? El canister donde están las balas de goma. En esto no deberíamos gastar por varias razones. La policía tiene que dejar de ser un cuerpo militar y las industrias armamentistas que venden esto las podemos descapitalizar. La policía no debería usar esto tampoco. Y esto que tienen aquí, ¿verdad? Son los canisters de gas lacrimógeno que fueron utilizados en contra de la gente en el verano de 2019. Otra manera en que la policía utilizó y violó los derechos de la gente fue mediante el uso de estas bombitas, las puede ver aquí, ¿verdad? Que también tenían gas lacrimógeno. No debe haber dinero para comprar esto. Esto no garantiza nuestra seguridad. Esto lo que garantiza es mayor inseguridad. No debería gastarse dinero de la policía para comprar esto, ¿verdad? Y estos son otros rounds, ¿verdad? De balas de goma. Y cuando hablamos de balas de goma, no son realmente de goma, señor. No, señor. Adentro tienen un pellet de metal que ocasionó muchos daños, sobre todo a mujeres, durante las manifestaciones del verano de 2019. Y esto que usted ve aquí, este es el pellet de metal que le acabo de hablar. A veces ese pellet de metal, depende del canister, pues viene cubierto por una cubierta como de goma, ¿verdad? Y ese sería el rubber bullet, pero realmente esto es metal. Esto que está aquí es un metal, lo puede ver. Y así, muchas otras cosas que se usaron en contra de la población. Este que son los pellets de plástico. Eso es como un plástico denso, pero eso al dispararse se incrustó en la piel de muchas personas. Los canisters tenían, ¿verdad? Muchos de los pellets que en el caso al menos de una persona que brindó su testimonio, traspasó una mochila que tenía al frente y él encontró todos esos pellets de plástico dentro de la mochila, que si no hubiese tenido la mochila frente al pecho, hubiesen quedado incrustados en esa persona. Voy a dar un poquito para atrás porque alguien me hizo una pregunta aquí. Eso, José Echevarría dice, hay que darle herramientas al policía, hacer que la policía se despolitice y quitarle los derechos a los criminales. Estoy de acuerdo en que la policía necesita despolitizarse,
que los policías necesitan tener unas patrullas que funcionen para que puedan ir a atender las querellas de violencia doméstica, de robo, de lo que sea, asesinatos, etcétera. Eso es importante. Nunca es bueno quitarle derechos a nadie. Cuando hablamos de los derechos son de todas las personas. Los derechos no son de los criminales. Los derechos son de José Echevarría. Los derechos son de Mariana Nogales. Los derechos son de la gente. Que uno nunca sabe, y le voy a hacer un cuento. Uno nunca sabe cuándo uno va a necesitar los derechos del acusado. Los derechos del acusado son importantes porque en muchas ocasiones se acusa a la persona incorrecta. En muchas ocasiones se acusa a una persona porque tiene una trayectoria criminal, aunque no haya cometido ese delito, pero es una persona que podría ser acusable. Así que los derechos son importantes porque el poder del Estado, el poder del Ministerio Público es tanto que tiene que balancearse o tiene que intentarse que haya mayor justicia garantizando unos derechos. Esos derechos también garantizan que sigamos viviendo o que vivamos en una sociedad democrática. Hace 2 años, 2018. Hace 2 años le fabricaron un caso a una persona muy cercana a mí. El caso estaba tan fabricado que el video donde alegadamente salía ella, evidentemente salía otra persona. Si esa persona allegada a mí no hubiese tenido derecho a representación legal, si esa persona no hubiese tenido derecho a contrainterrogar a los testigos, a preguntarle al policía si esa persona que veía en un video era la persona que estaba ahí en el tribunal, ¿verdad? En la silla del acusado. Si veía las diferencias físicas entre la persona que estaba en el video y la persona que estaba sentada en la silla del acusado, si veía la diferencia de edad, que era una persona que era posiblemente 20 años mayor que la persona que aparecía en el video, si veía que una persona tenía pantalla y la otra no, si veía pantallas, me refiero a piercings, si veía que la persona tenía canas y la otra no, si veía las diferencias en estatura, las diferencias que habían, pues fíjese, si no hubiese habido los derechos del acusado que le amparan a José Echevarría, le amparan a Mariana Nogales y le amparan a todas las personas, pues eso se hubiera cometido una gran injusticia, se hubiera acabado una persona en la cárcel o sujeta a un juicio, etcétera, sin que haya sido la persona responsable. Eso que trae, ¿verdad?, Javier Rivera es importante. La policía consistentemente ha estado quitándole fondos a servicios importantes. Ha estado cerrando escuelas con la excusa de que va a ahorrar dinero. Ha estado quitando servicios de salud. Y no puede, lo que hace es aumentar los recursos para la represión y para el control social. El asunto de la policía es un asunto que debemos discutir, que Puerto Rico no está exento de esa discusión. El asunto de la policía no solamente se limita a su estructura, a su historia y su origen militar, a la necesidad de desmilitarizar la policía, a que no se inviertan en esas cosas que le acabo de enseñar ahorita, para las cuales me tuve que poner guantes porque luego de casi 1 año todavía pican, y eso me pasó ahorita cuando cogí la bolsa, porque los químicos son terribles y son persistentes. Y tenemos que hablar
tenemos que tener esa conversación de cuál debe ser el propósito de la policía, con quién debe estar aliada la policía, para qué sirve la policía. Es una conversación difícil y por eso, ¿verdad? La traje aquí en Hablamos de lo que te da miedo hablar, porque son temas que no hemos tocado hace tiempo y que a Puerto Rico se le hace tarde. La reforma de la policía que está en el Tribunal Federal, dirigida, ¿verdad? O presentada por el Departamento de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, no ha funcionado. Seguimos teniendo, ¿verdad?, actuaciones incorrectas de la policía. Creo que el aspecto de nombramientos a puestos de poder dentro de la policía sigue estando completamente politizado. No hemos superado, ¿verdad?, ese objetivo de la reforma de que esos nombramientos estén hechos a base de evaluaciones y criterios objetivos de estudios, ¿verdad?, y del currículo de la policía. No, se hacen por panismo, se hacen porque pertenecen a X o Y partido, se hacen porque son personas incondicionales al gobierno, y realmente no puede funcionar la policía como está funcionando ahora mismo. Yo, ¿verdad?, puedo decir que conozco algunos policías, no son muchos, lamentablemente, pero sí tengo que decir que conozco a algunos policías que son personas que realmente tienen esa vocación de servir, de cuidar a la gente, de seguir los reglamentos, de cumplir con los reglamentos, de hacer su gestión sin tener que vulnerabilizar los derechos, violar los derechos de las personas que son intervenidas. Y sí, las hay, ¿verdad? Hay policías que tienen una visión noble de lo que debería ser la policía. Mas, sin embargo, me he topado con muchos, más de los que quisiera, que están en la policía yo diría que por una figura que en psicología se llama sublimación. Cuando una persona quiere hacer algo que no está permitido, pero que puede hacerlo de otra manera, y si una persona es una persona que gusta de la violencia, puede tratar de ejercer la violencia en un modo legal, ¿verdad? Así que el monopolio de la violencia lo tiene la policía y el Estado. Así que un policía está facultado para ejercer la violencia. Así que las evaluaciones psicológicas de los policías son vitales al momento de aceptarlos al cuerpo de la policía, porque muchas personas que entran a esos cuerpos, y lo vemos, ¿verdad?, sobre todo en los arrestos, la manera que se hacen los arrestos y los abusos que se cometen, son personas que son sumamente violentas y que encuentran en el espacio de la policía un lugar donde pueden ejercer de manera permitida la violencia. Así que esa evaluación psicológica de la policía es importante, porque queremos tener personas que sí, que tienen una vocación, que quieren ¿verdad?, velar por la seguridad de la gente, pero que no son, ¿verdad?, sadistas, no disfrutan en el dolor de la gente. Y lo que vimos en los arrestos de julio de 2019 y lo que viven los muchachos jóvenes en los residenciales y las barriadas a menudo y periódicamente es un abuso insospechado, ¿verdad? Un policía para arrestar a una persona no tiene que caerle a puños encima, no tiene que decirle 40 malas palabras, no tiene que amenazarlo con que los van a desaparecer. Esa no es la manera en que se hace un arresto. Cada vez que un policía hace un arresto así, pierde el respeto de la gente. Y
esa es un policía que no debe ser un policía. Y vuelvo y repito, pues lamentablemente hay muchos que están en esa situación, que incluso son un peligro, ¿verdad? A nivel psicológico y que necesitan mucha ayuda. Así que sigamos hablando de la policía, porque es algo de lo cual esta sociedad hace tiempo que no habla. Aquí me preguntan que si la violencia de la policía se resume a unas pocas manzanas podridas, yo creo que hay un problema estructural e institucional. Por eso es que mi propuesta sobre la policía es que hay que hablar sobre el tema, discutir sobre el tema de manera honesta, en una conversación donde participen todos los sectores afectados, todos los sectores interesados, y que podamos llegar a un cambio de acercamiento, a la desmilitarización de la policía, o al menos que esos sectores no intervengan en la sociedad de manera periódica y corriente, sino para asuntos excepcionales, ¿verdad? Y a que se elimine la compra de todo lo que representa material bélico, y me refiero a todos esos pellets, a todas esas gases lacrimógenos, a los canisters de gas lacrimógeno, de pepper spray. Eso no debe estar utilizado por la policía. Y vamos a seguir conversando de eso, y yo espero que en un próximo programa podamos hablar mucho más sobre la policía, y en particular otros aspectos preocupantes de la policía, y me refiero al carpeteo de la policía, a cómo una división que es el CRADIC, y le voy a decir cómo se llama, el nombre nada más, ¿verdad?, le para a uno los pelos: Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal. ¿Verdad? Eso podría tener, ¿verdad?, una razón, ¿verdad? Está el narcotráfico, está el crimen organizado. Es importante para detener el tráfico de armas ilegales, pero fíjese que el CRADIC, esa división que atiende todas esas cosas que son, ¿verdad?, crímenes serios, es la división que se encarga de grabar a los manifestantes de manera ilegal, sostengo. Y tan reciente como en el último mensaje de la gobernadora, pudimos observar a uno de los agentes que ya conocemos, ha sido testigo en los casos, el agente Juan Carlos Ramos, estuvo grabando a los manifestantes que ni siquiera habían empezado a hacer un piquete. Sin embargo, él estaba allí con su camarita Sony, y el problema no es que le grabe, el problema es qué ocurre con esa grabación. Y lo que ocurre con esa grabación es que esas grabaciones acaban en el server de la policía, que se llama Policía 11 Data, y allí están sin destruirse, sin decomisarse, hasta que el superintendente de la policía haga un release de esa información. Así que nosotros hemos podido observar pietaje bajo la custodia del CRADIC, que está subido en el server de la policía, que es Policía 11 Data, y ahí hay pietaje de personas que están manifestándose. Y repetimos, manifestarse no es un delito. Si una persona está caminando con una bandera por una calle, no está cometiendo ningún delito. Y eso está ahí. Y como dice Grace, efectivamente, es carpeteo. Las carpetas digitales de la gente que se manifiesta, y yo diría que podrían haber muchas otras instancias más donde hay ese tipo de carpeteo, se generan a través de la división conocida como el CRADIC, y están localizadas en el server de la policía, que es Policía 11 Data. Ahí también tenemos que revisar los recursos que se destinan al CRADIC.
y hacer las evaluaciones psicológicas correspondientes a las personas que están en esa división. Así que, sin más, vamos a seguir hablando de la policía, pero por esta noche los dejo. Buenas noches, felicidades a los padres y ya nos vamos. Sonó hasta la campana.